Mi esposo me invitó a una cena de negocios muy importante con un posible socio japonés. Sonreí, asentí con la cabeza y asumí sin esfuerzo el papel que ya conocía bien, la esposa educada, discreta y decorativa. La que acompaña, la que no interrumpe, la que solo existe para verse bien al lado del hombre exitoso. Lo que él no sabía era que yo entendía cada palabra de japonés que se pronunciara esa noche. Y cuando escuché lo que le dijo a ese cliente sobre mí, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero para que entiendas por qué esa cena fue tan decisiva, necesito empezar desde el principio. Me llamo Sara y durante 12 años creí que tenía un buen matrimonio. No uno perfecto, de esos que solo existen en películas, pero sí lo suficientemente estable como para pensar que así era la vida adulta. Mi esposo, David, trabajaba como gerente senior en una empresa tecnológica importante del área de la Bahía. Yo trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa más pequeña. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba, me hacía sentir útil y competente. Vivíamos en una casa adosada bonita en Mountain View, salíamos de vacaciones una vez al año y, desde fuera, probablemente parecíamos una pareja que tenía todo bajo control. Amigos, estabilidad económica, rutinas claras. Sin embargo, en algún punto, algo empezó a cambiar. No puedo decir exactamente cuándo ocurrió. Tal vez fue cuando David obtuvo su último ascenso, 3 años atrás. O tal vez fue tan gradual que no me di cuenta hasta que ya estaba viviendo dentro de un matrimonio distinto al que creía tener. David comenzó a estar cada vez más ocupado. O al menos eso decía. Trabajaba hasta tarde, viajaba por conferencias y, cuando estaba en casa, su mente seguía en otro lugar. Siempre con el teléfono en la mano, siempre cansado, siempre apurado. Nuestras conversaciones dejaron de ser conversaciones reales y se transformaron en intercambios prácticos y fríos. ¿Recogiste la tintorería? No olvides que el sábado cenamos con los Johnson. ¿Puedes encargarte del jardín? Yo no tengo tiempo. Me repetía a mí misma que eso era normal. Que así eran los matrimonios después de muchos años. Que la pasión se apaga, la rutina se instala y uno simplemente sigue adelante. Aplasté la sensación de soledad que aparecía por las noches, cuando David se encerraba en su oficina en casa y yo me quedaba sola frente al televisor, mirando programas que ni siquiera me interesaban. En ese momento, aún no sabía que esa cena, aparentemente insignificante, sería el principio del fin, y también el comienzo de todo. Durante mucho tiempo me convencí de que lo nuestro funcionaba. No era un matrimonio apasionado ni lleno de grandes gestos románticos, pero cumplía con todo lo que la gente suele llamar estabilidad. Pagábamos las cuentas a tiempo, no gritábamos, no había dramas evidentes. Desde fuera, nadie habría pensado que algo andaba mal. Yo misma me repetía que no debía quejarme, que muchas mujeres estarían agradecidas por una vida así. David siempre decía que trabajaba duro por nosotros. Y yo quería creerle. Cada ascenso venía acompañado de más horas fuera de casa, más viajes, más llamadas nocturnas. Al principio, lo admiraba. Me sentía orgullosa de su ambición, de su inteligencia, de su capacidad para avanzar en un mundo tan competitivo. Le preparaba la cena aunque llegara tarde, escuchaba sus quejas sobre la oficina y asentía cuando hablaba de personas que yo no conocía y proyectos que no entendía del todo. Con el tiempo, empecé a desaparecer dentro de esa rutina. Mis días se organizaban en función de los suyos. Si él estaba cansado, yo bajaba la voz. Si estaba estresado, yo evitaba cualquier tema que pudiera incomodarlo. Mis necesidades se volvieron pequeñas, casi invisibles. Dejé de pedir, de proponer, de imaginar cosas para mí. No porque alguien me lo ordenara, sino porque aprendí que era más fácil así. Había momentos en los que intentaba reconectar. Proponía salir a cenar, ver una película juntos, planear un viaje. David siempre respondía con un la próxima semana, cuando esté menos ocupado, ahora no es buen momento. Y yo esperaba. Siempre esperaba. Me decía que el matrimonio era paciencia, que ya vendrían tiempos mejores. Pero las noches eran largas. David se encerraba en su oficina con la excusa de correos urgentes y llamadas internacionales. Yo me quedaba en la sala, con la luz tenue y el sonido del televisor como compañía. A veces me sorprendía pensando cuándo había sido la última vez que me había sentido realmente vista, escuchada, importante para alguien. Aún así, nunca pensé en irme. Nunca pensé en que hubiera algo más oscuro detrás de esa distancia. Simplemente asumí que así era la vida adulta, que el amor se transformaba en convivencia y silencio. No sabía que mientras yo reducía mis expectativas, David estaba construyendo una versión de nuestro matrimonio que solo existía para servirle a él. Mirando hacia atrás, entiendo que ese vacío no apareció de la nada. Se fue formando lentamente,
palabra por palabra, gesto por gesto. Yo aprendí a ocupar menos espacio. Él aprendió a ocuparlo todo. Y aunque todavía no lo sabía, ese desequilibrio era la grieta por la que pronto se colaría una verdad imposible de ignorar. Hace aproximadamente 18 meses ocurrió algo que, en ese momento, parecía insignificante, pero que terminaría cambiando por completo mi vida. Una de esas noches en las que no podía dormir, mientras David roncaba a mi lado, me quedé mirando el teléfono en la oscuridad. Deslicé la pantalla sin pensar demasiado hasta que apareció un anuncio de una aplicación para aprender idiomas. Japons. El simple nombre despertó algo en mí. Había estudiado japonés durante un semestre en la universidad, cuando era joven y creía que el mundo estaba lleno de posibilidades. Me encantaba el idioma, su estructura, su sonido, la forma en que te obligaba a pensar de otra manera. Pero luego conocí a David, me casé, empecé a trabajar y ese interés quedó guardado en algún rincón de mi vida bajo la etiqueta de cosas poco prácticas. Esa noche descargué la aplicación solo por curiosidad. Me dije que sería un juego, una distracción pasajera. Sin embargo, cuando vi las primeras lecciones, algo hizo clic. Los caracteres hiragana me resultaron familiares. Luego los katakana. No había olvidado tanto como creía. Sentí una chispa de emoción que no había sentido en años. Empecé a practicar todos los días. Al principio, solo unos minutos antes de dormir. Luego, media hora. Después, una hora completa. Cada palabra nueva era una pequeña victoria. Cada frase que lograba entender me hacía sentir viva, capaz, despierta. Mientras David trabajaba hasta tarde o veía programas financieros en la televisión, yo me sentaba en la mesa de la cocina con mis audífonos y estudiaba. Pronto quise más. Me suscribí a un podcast para estudiantes de japonés. Empecé a ver series japonesas con subtítulos y, con el tiempo, sin ellos. Busqué tutores en línea y comencé a tener videollamadas semanales. Me uní a grupos de estudio. Incluso me animé a leer novelas sencillas. El idioma dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en un mundo propio. Nunca se lo conté a David. No porque sintiera que estaba haciendo algo malo, sino porque había aprendido que compartir mis intereses con él solo llevaba a la burla o la minimización. Años atrás le había mencionado que quería tomar un curso de fotografía y se había reído, diciendo que no lo necesitaba, que era una pérdida de tiempo. Desde entonces, entendí que era más fácil guardar mis sueños para mí. El japonés se volvió mi refugio, mi espacio secreto. Algo que nadie podía quitarme ni menospreciar. Practicaba 2 o incluso 3 horas algunos días. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que era buena en ello. Muy buena. Al cabo de un año, podía mantener conversaciones fluidas, entender programas completos y expresar ideas complejas. Aprender japonés no solo me dio una nueva habilidad, me devolvió una parte de mí que había estado dormida. Me recordó que no era solo la esposa de alguien, ni un personaje secundario en la vida de otro. Era una persona capaz de crecer, aprender y transformarse. Y sin saberlo todavía, ese hobby secreto estaba a punto de convertirse en la fuente de mi mayor poder. Una tarde de finales de septiembre, David llegó a casa más temprano de lo habitual. Desde el momento en que cruzó la puerta supe que algo era distinto. Tenía energía, una expresión animada, casi juvenil, como si acabara de recibir una gran noticia. Se aflojó la corbata mientras caminaba hacia la cocina, donde yo estaba preparando la cena, y sonrió de una forma que no le veía desde hacía mucho tiempo. Sara, tengo excelentes noticias, dijo con entusiasmo. Estamos a punto de cerrar una alianza con una empresa tecnológica japonesa. Es un trato enorme para la compañía. Le devolví la sonrisa, aunque todavía no entendía por qué parecía tan emocionado. David continuó hablando sin detenerse, explicando que el director ejecutivo de esa empresa vendría a Estados Unidos la semana siguiente y que él sería el encargado de atenderlo personalmente. Voy a llevarlo a cenar a un restaurante muy exclusivo en San Francisco, añadió. Y necesito que vengas conmigo. Levanté la vista sorprendida. No era común que me pidiera acompañarlo a cenas de trabajo. Normalmente decía que esos eventos eran aburridos o innecesarios para mí. Antes de que pudiera preguntar nada, él se adelantó. Tanaka-san preguntó si yo estaba casado, explicó. Ya sabes cómo es la cultura empresarial japonesa. Valoran mucho la estabilidad, la imagen familiar. Es buena impresión que mi esposa esté presente. Sus palabras sonaban más estratégicas que afectuosas. No me invitaba porque quisiera compartir ese momento conmigo, sino porque yo cumplía una función. Aún así, asentí. Claro, respondí. ¿Cuándo será? El jueves a las 7 de la noche, dijo. Ponte ese vestido azul marino, el que tiene mangas. Es elegante,
conservador, perfecto para la ocasión. Abrió el refrigerador, sacó una cerveza y bebió un sorbo antes de continuar, como si estuviera dando instrucciones para una reunión cualquiera. Ah, y no te preocupes si te aburres, añadió. Tanaka-san no habla mucho inglés. Yo llevaré casi toda la conversación en japonés. Tú solo sonríe. Sé amable y ya está. Mi corazón dio un salto, pero mantuve el rostro sereno. ¿Hablas japonés? Pregunt, fingiendo curiosidad casual. Sí, respondió con orgullo. Lo aprendí trabajando con la oficina de Tokio. Soy bastante fluido ahora. De hecho, eso es una de las razones por las que me están considerando para el puesto de vicepresidente. No me preguntó si yo entendía el idioma. No se le pasó por la cabeza que pudiera tener algún interés en él. Para David, yo era simplemente la acompañante silenciosa, la esposa que se ve bien y no interfiere. Suena maravilloso, dije con voz tranquila. Allí estaré. Cuando salió de la cocina, me quedé quieta por un momento, con el cuchillo detenido sobre la tabla. Sentí una mezcla de nervios, curiosidad y una extraña anticipación. Algo importante acababa de ponerse en marcha. Sin saberlo, David acababa de darme acceso a una conversación que cambiaría mi vida para siempre. La semana previa a la cena avanzó con una lentitud desesperante. Mientras David seguía con su rutina habitual, yo vivía con una sensación constante de expectativa. Cada día repasaba mentalmente lo que sabía, reforzaba vocabulario, practicaba expresiones formales y recordaba estructuras del japonés empresarial. No sabía exactamente qué esperaba escuchar, pero sentía que debía estar preparada. Era como si una puerta se hubiera abierto y yo estuviera a punto de cruzarla. El jueves llegó más rápido de lo que imaginaba. Me vestí con el vestido azul marino que David había elegido, zapatos discretos y joyería sencilla. Me miré al espejo y vi exactamente lo que él quería que fuera: elegante, correcta, silenciosa. Una presencia que no llamara demasiado la atención. Durante un instante, sentí tristeza por la mujer que había aprendido a encogerse para encajar en ese molde. El restaurante estaba en San Francisco, moderno y costoso, de esos lugares donde cada detalle está calculado para impresionar. Llegamos 15 minutos antes, como David consideraba apropiado. Lo vi acomodarse la corbata usando la cámara de su teléfono, alisarse el cabello y respirar hondo, como si se preparara para una actuación importante. Recuerda, me dijo mientras caminábamos hacia la entrada, solo sé agradable. No intentes participar en la conversación de negocios. Si te hablan en inglés, responde breve. Necesitamos que Tanaka-san esté enfocado. Asentí sin discutir. Había aprendido hacía tiempo que cuestionarlo solo generaba incomodidad. Al entrar, vi a Tanaka-san levantarse para saludarnos. David hizo una leve reverencia y yo lo imité. Intercambiaron saludos formales en japonés y yo sonreí, fingiendo no entender nada, ocupando el lugar que se esperaba de mí. Al principio hablaron en inglés. Comentarios sobre el restaurante, el viaje, el clima. El japonés de Tanaka-san era mejor de lo que David había insinuado, pero pronto la conversación cambió naturalmente al japonés. David hablaba con seguridad y soltura. Yo permanecía callada, bebía agua y sonreía cuando me miraban, desempeñando a la perfección mi papel. Por dentro, sin embargo, estaba completamente alerta. Cada palabra tenía peso. Cada frase podía revelar algo que nunca antes había escuchado. Me di cuenta de que David hablaba de forma distinta en japonés. Su tono era más dominante, más seguro, incluso más arrogante. No era un hombre diferente, pero sí una versión amplificada de sí mismo. Yo seguía ahí, sentada, observando, escuchando, invisible a sus ojos. La esposa decorativa. La mujer que no opina, que no interrumpe, que solo existe para completar la imagen. En ese momento aún no sabía cuán profundamente ese rol estaba a punto de herirme. Pero también, sin saberlo, era la última vez que lo interpretaría sin resistencia. La conversación avanzaba con naturalidad entre ellos, como si yo no existiera más allá de una presencia silenciosa en la mesa. Hablaban de cifras, proyecciones, expansión de mercado y alianzas estratégicas. Yo entendía lo suficiente como para seguir el hilo general, aunque algunos términos técnicos se me escapaban. Aún así, no necesitaba comprender cada detalle para notar el cambio en la energía. Algo se estaba moviendo bajo la superficie. En un momento, Tanaka-san giró ligeramente la cabeza hacia mí y dijo algo en japonés con un tono amable. Era una pregunta sencilla, educada, sobre a qué me dedicaba profesionalmente. Lo entendí con claridad. Mi corazón se aceleró por un instante. Estuve a punto de responder, de abrir la boca y demostrar que no era tan invisible como creían. Pero no tuve oportunidad.
David respondió por mí, sin siquiera mirarme. Mi esposa trabaja en marketing, dijo en japonés, pero en una empresa pequeña. Nada serio. Más bien es un pasatiempo para mantenerse ocupada. Principalmente se encarga de nuestra casa. Sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Mantuve el rostro completamente neutro, entrenado por años de no reaccionar. Pero por dentro, algo se retorció con fuerza. Un pas à tiempo. Así resumía 15 años de experiencia, campañas exitosas, clientes satisfechos y horas de trabajo que yo había dedicado con orgullo. Tanaka-san asintió con educación y no hizo más preguntas. Yo bajé la mirada hacia mi plato, fingiendo interés en la presentación del alimento, mientras mis pensamientos giraban sin control. No era solo lo que David había dicho, sino la naturalidad con la que lo hizo. Para él, esa versión de mí era incuestionable, una verdad asumida. La cena continuó. Llegaron más platillos, cuidadosamente elaborados, casi artísticos. Yo comía despacio, escuchando cada palabra. Y cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de algo inquietante. David se mostraba diferente, más inflado. Se atribuía a logros colectivos, hablaba como si fuera el eje central de cada proyecto importante. No mentía de forma descarada, pero exageraba lo suficiente como para engrandecerse. El contraste era doloroso. En casa, David era distante, cansado, irritable. Allí, frente a Tanaka-san, era encantador, ambicioso, seguro de sí mismo. Me pregunté cuántas versiones de él existían y cuál de todas había sido realmente mi esposo durante esos 12 años. Yo seguía callada, interpretando mi papel con precisión. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía solo ignorada. Miss Sancho Reducera. Convertida en una nota al pie de su historia, en un accesorio que podía describirse en una sola frase y descartarse sin importancia. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que no estaba exagerando, que no era inseguridad ni imaginación mía. La distancia, el vacío, la sensación de ser pequeña, todo tenía una raíz. Y esa raíz estaba sentada frente a mí, hablando en japonés, convencida de que yo nunca entendería la verdad incómoda que acababa de revelar. A partir de ese momento, dejé de escuchar la conversación como algo externo y empecé a oírla como una radiografía brutal de mi propio matrimonio. Cada frase de David se sentía más pesada que la anterior. Ya no hablaba solo de negocios. Hablaba desde una posición de superioridad que nunca le había escuchado en casa, como si el idioma le diera permiso para mostrarse sin filtros. Tanaka-san comentó algo sobre el equilibrio entre la vida laboral y la personal, mencionando lo importante que era contar con apoyo familiar en carreras tan exigentes. Fue una observación neutra, casi amable. David respondió con una risa corta, despreocupada, que me hizo tensar los hombros. Para ser sincero, dijo en japonés, mi esposa no entiende realmente el mundo empresarial. Está contenta con una vida simple. Yo me encargo de las decisiones importantes, de las finanzas, de planear el futuro. Ella solo se ocupa de que todo funcione en casa y de verse bien en eventos como este. Sentí un nudo en el estómago. No era una frase dicha al pasar. Era una descripción clara de cómo me veía. No como una compañera, ni como una igual, sino como un recurso conveniente. Algo que facilitaba su vida sin exigir nada a cambio. Alguien útil, pero reemplazable. Apreté los dedos alrededor de mi vaso de agua, cuidando que mis manos no temblaran. Sonreí ligeramente cuando levantaron la vista hacia mí, manteniendo la máscara intacta. Por dentro, cada palabra se clavaba como una aguja. 12 años reducidos a una función decorativa, expresados con total naturalidad ante un desconocido. Tanaka-san respondió con un sonido breve, educado, pero noté que su postura cambiaba. Su sonrisa se volvió más tensa, su mirada menos relajada. No lo contradijo, no lo cuestionó, pero tampoco lo celebró. Desvió la conversación hacia temas más generales, preguntando por los planes de crecimiento de la empresa y los objetivos a largo plazo de David. David, lejos de notar la incomodidad, continuó hablando de sí mismo. Se describía como estratégico, visionario, indispensable. Hablaba de su futuro con absoluta seguridad, como si todo estuviera ya decidido y yo no formara parte de ninguna de esas decisiones. Cada vez que mencionaba mi vida o mi carrera, lo hacía en singular. Yo no existía en ese futuro que estaba narrando. Me di cuenta entonces de algo doloroso pero revelador. No era que David hubiera cambiado recientemente. Esta forma de verme probablemente había existido durante años. Yo simplemente no la había escuchado expresada en voz alta. El idioma japonés no había creado esa versión de mí, solo la había dejado al descubierto. Mientras seguía hablando, comprendí que esa cena no era solo una traición puntual. Era una confirmación.
La confirmación de que, en su mente, yo había dejado de ser una persona completa hacía mucho tiempo. Y aunque seguía sentada ahí, sonriendo y fingiendo no entender, algo dentro de mí empezó a endurecerse. Ya no era solo dolor. Era claridad. Y esa claridad, aunque aún silenciosa, sería imposible de apagar. Justo cuando pensaba que no podía escuchar nada peor, la conversación dio un giro que terminó de destruir cualquier duda que pudiera quedarme. Tanaka-san mencionó, con un tono reflexivo, lo exigente que podía ser una posición de alto nivel, y preguntó cómo manejaba David el estrés y la presión constantes. Era una pregunta profesional, incluso empática. La respuesta de David, en cambio, fue todo menos cuidadosa. Soltó una carcajada baja, confiada, y respondió en japonés con una franqueza que me heló la sangre. Tengo mis maneras de manejarlo, dijo. Estoy organizando bien mis finanzas para el futuro. He estado moviendo algunos activos, abriendo cuentas fuera del país. Es solo planificación inteligente. Así no dependo de cuentas conjuntas ni de tener que explicar cada decisión. Sentí que el estómago se me cerraba. Cuentas fuera del país. Activos movidos sin mi conocimiento. Yo seguía sentada ahí, con la espalda recta y el rostro tranquilo, mientras por dentro todo empezaba a derrumbarse. Nuestro dinero. Nuestros ahorros. Decisiones tomadas a mis espaldas. No era solo una falta de respeto, era una traición calculada. Pero David no se detuvo ahí. Parecía cada vez más cómodo, como si hablar en japonés le diera una falsa sensación de seguridad. Como si esa conversación existiera en un mundo donde yo no podía alcanzarlo. Además, continuó, bajando un poco la voz, hay alguien más en la oficina. Se llama Jennifer. Trabaja en finanzas. Llevamos viéndonos unos 6 meses. Mi esposa no sabe nada. Mimet así cuero en blanco por un segundo. Sis misis. Mientras yo cocinaba cenas, mientras esperaba que volviera tarde, mientras me decía que la distancia era normal. Todo en quello de golpe, como países de un rompecabezas cruel. David habló de Jennifer con entusiasmo. Dijo que ella entendía su mundo, sus ambitions, su forma de pensar. Que hablaban de estrategias, de planes, de futuro. Que era refrescante después de llegar a casa, y no poder tener conversations complejas. Cada palabra era una bofetada invisible. Yo permanecí inmóvil. No olor. No reacción. Anos de aprender a ser discreta, a no incomodar, a no ocupar espacio, me mantuviera allí, en silencio absoluto. Si alguien me hubiera observado desde fuera, habría visto a una esposa tranquila, educada, incluso aburrida. Nadie habría imaginado el terremoto que estaba ocurriendo dentro de mí. Tanaka-san estaba claramente incómodo. Su lenguaje corporal cambió de forma evidente. Evitó profundizar, hizo comentarios neutros y desvió la conversación de regreso a temas estrictamente profesionales. Su tono se volvió más frío, más distante. Aunque no dijo nada directamente, era evidente que las palabras de David habían cruzado un límite. Yo escuché la infidelidad, el desprecio, la planificación financiera a escondidas. No eran sospechas ni intuiciones. Eran confesiones dichas con absoluta seguridad, bajo la suposición de que yo nunca entendería. En ese momento, comprendí algo fundamental. El hombre con el que me había casado no solo me había subestimado. Había construido toda su vida sobre la certeza de que yo no era lo suficientemente importante como para merecer la verdad. Aunque seguía sonriendo, por dentro algo terminó de romperse. Ya no quedaba espacio para la negación. Solo quedaba una verdad clara, dolorosa y definitiva, que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre.